12:34 del mediodía. Estamos aquí, si nos escuchas en directo, nos ponemos en marcha. Ponte en marcha. Bueno, la situación es la que es. Hemos visto y hemos vivido pues situaciones muy complicadas que tal vez pues nadie se hubiera imaginado, solamente ciencia ficción. Y esto va dando también repercusiones, va pasando un poco de todo. Vamos pasando todos también distintas fases, a nivel social, a nivel emocional, a nivel político, también se está pasando. ¿Cómo está repercutiendo todo? ¿Se está polarizando la opinión pública? ¿Está pasando, está trasladando también la inquietud o el malestar que existe, las discusiones que existen dentro del Parlamento, se traslada también a la población? ¿Qué ocurre también a nivel mundial? Bueno, vamos a analizarlo todo, no sé si lo que nos dé tiempo también, y vamos a hacerlo con Gonzalo Velasco, doctor en filosofía, profesor de la Universidad Camilo José Cela y analista político. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas preguntas se plantean, ¿no? Tal vez demasiadas preguntas tenemos en el aire y no sé si podremos tener alguna respuesta. También es complicado, ¿no? Sí, claro que sí. Sobre todo yo creo que este tiempo está dominado por la incertidumbre, que quizás sea lo que más nos mina. Tú hablabas de los afectos por los que estamos pasando subjetivamente y la incertidumbre quizás sea lo principal, ¿no? La dificultad para prever lo que está por venir en base a nuestra experiencia previa, ¿no? Eso yo creo que es la mayor dificultad y que nos hace pues que generemos una cierta, por decir así, ansiedad, ¿no? Que es ese estado de inseguridad ante un futuro incierto. El miedo normalmente tiene un foco, sabemos qué es lo que nos asusta, pero la ansiedad es cuando realmente tenemos una cierta incertidumbre, inseguridad ante algo que no sabemos identificar, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, con sus concreciones, sus variaciones, pero puede ser, digamos, el rasgo que define nuestro tiempo, nuestro momento presente. En principio parecía, no sé, bueno, también es una opinión, no he realizado ningún análisis, pero dentro más o menos de lo que se iba viendo cuando todo comenzó parecía que había mucha más unión, que ahora de repente ha empezado también, sobre todo a nivel político, ahí siempre ha habido desunión, pero que parece que se va trasladando también a la población, algo que ya existía antes, no podíamos decir que no existiera, pero parece como si ahora hubiera algo más de, no sé, tal vez es mi impresión, algo más de agresividad en redes sociales, en discusiones y tal vez demasiado polarizado, ¿no? Vemos que se van dividiendo en dos bandos, ¿no? La derecha y la izquierda, y cada vez parece que está más centrado, que no se admite, o si no eres de uno u otro, no se admite otra opinión. Claro, efectivamente. La polarización es un rasgo humano, es un rasgo, todos nos polarizamos desde, por decir así, el patio del colegio, ¿no? Es una manera también de contribuir a la selección de la información. Quizás si tuviésemos que procesar individualmente todos los datos, todas las informaciones, todas las opiniones, sería un poco complejo, de tal manera que tendemos siempre a agruparnos para que el grupo haga por nosotros parte del trabajo. Esto la psicología experimental lo sabe muy bien. Ahora bien, nuestra época efectivamente está caracterizada por una polarización excesiva, por un absolutismo moral, ¿no? El otro no le concedemos ni siquiera la posibilidad de que tenga algún acierto o de que su razonamiento esté fundamentado en alguna motivación legítima, sino que es el otro absoluto, ¿no? Aquel al que no consideramos ni siquiera parte de la moralidad existente, ¿no? Y esto quizás la característica más desasosegante, yo creo, de nuestro tiempo es que es una polarización teledirigida, ¿no? No es que la sociedad por sí misma se polarice, sino que es a través de discursos políticos que nos indican que tenemos que detestar al otro, es a través de mecanismos muy complejos de explicar, por otro lado, de las redes sociales, que generan esas burbujas epistémicas que se llaman, no estamos cada uno de nuestra burbuja y no accedemos a las opiniones del otro. Pues realmente estos mecanismos son los que nos están afectando y nos están haciendo que nos ubiquemos en lugares extremos, efectivamente, y que esa materia compartida, ese lugar en el que discutimos y en el que valoramos las cosas en común, pues sea cada vez más difícil de conseguir, y es algo que necesitamos, ¿no? Porque yo no me indigno porque el otro no piense como yo, o esa indignación es buena porque necesitamos que el otro no piense como yo para que nos diga aquello en lo que fallamos. Necesitamos la adversidad, necesitamos la réplica. Otra cosa es que esto que estamos ahora, que es la enemistad absoluta, ¿no? Y desde luego se está acelerando en este momento actual, como tú sugerías. Esto se puede dar a causa del miedo, de la inestabilidad económica, todo lo que... Esto puede acelerar también este tipo de procesos en los que la gente se va radicalizando o va tendiendo pues a tener unas ideas más cerradas que también en el fondo le acaba dando seguridad a una persona pertenecer a un grupo y no pertenecer al otro. Parece que eso está dentro de la esencia. Hablar de la esencia del ser humano sé que es algo que no es algo demasiado complejo como para hablarlo, pero parece que hay algo, que hay un germen en el que si estamos en un grupo y luchamos contra otro, la cosa funciona. Pasa incluso con los equipos de fútbol. Soy de Madrid porque no soy del Barça. No, es raro el que diga, no, yo soy de los dos, ¿no? Esa es la minoría, ¿no? Claro, en cierto modo sí, es algo que lo explica, y una de las
de algún modo de la crisis actual es que no hay un enemigo externo identificable, porque esto de que el enemigo es el virus, bueno, el virus no es una entidad contra la cual generar un antagonismo. Igual que, al contrario que en 2008, cuando sí que había posibilidad de identificar, por decir así, aquellas causas de la crisis, pues el desenfreno de los poderes financieros, la irresponsabilidad de ciertas entidades bancarias, una negligencia por parte de los partidos políticos a la hora de ejercer su labor institucional y su labor representativa, de tal manera que, bueno, sí que se identificaba y se podía generar un nexo, un vínculo de solidaridad entre personas que a lo mejor no opinaban igual, porque cuando se generaron todas las acciones de indignación a partir de 2008, pero sobre todo en 2011, no todo el mundo pensaba igual de antemano, no todo el mundo votaba a los mismos partidos, ni siquiera se tenía claro exactamente si algunas demandas eran de izquierdas o de derechas, pero sí que estaba claro que había que enfrentarse ante ciertas cosas, ¿no? Ese tipo de reclamaciones de no nos representan, esta crisis no la pagamos, eso era algo común. En cambio ahora, al no haber un enemigo externo, una causa del mal, parece que buscamos la causa dentro del propio Estado, dentro del propio orden político, y la encontramos en el que está en la otra bancada, al otro lado de la bancada del Parlamento, la que vota al otro al otro partido al que nosotros no apoyamos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es algo que efectivamente no habla del todo bien de nosotros, ¿no? En otros países, en otras sociedades, estamos viendo que pese a que también existe polarización, de algún modo la conciencia de que esto es una crisis que nos afecta a todos con independencia de nuestra condición ideológica, de nuestra condición política y económica, ha sido más arraigada. Se han llegado a ciertos consensos, ¿no? Aquí parece que no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en lo que es intolerable. Y esto podría ser una definición mínima de sociedad, ¿no? Para que haya sociedad, lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo en lo que es intolerable. Y ni siquiera en eso parece que estemos de acuerdo. Entonces yo creo que esa es la razón, ¿no? El hecho de que no podamos identificar una causa del mal y que estemos, por lo tanto, buscándola o construyéndola en el interior de nuestra propia sociedad. ¿Dónde cree que nos puede llevar? Esto es teorizar, evidentemente, pero ¿dónde nos puede llevar esto? ¿Se parará a lo mejor cuando las cosas empiecen a ir mejor o nos puede llevar a situaciones más complicadas? Yo no quiero estar recordando tampoco, ni deberíamos estar hablando de otras situaciones como, por ejemplo, la situación de España en el 36, que está evidentemente totalmente polarizada, aunque también hay autores que han hablado de esas tres Españas, ¿no? De que había otra España, por ejemplo, Paul Presto lo decía, había otra España también en la que nadie estaba en ningún bando, ¿no? Que decía, bueno, yo solamente lo que quiero es vivir, ¿no? Y lo que no quiero pelear. También eso ocurre, ¿no? Y también hay muchos ciudadanos que no quieren entrar dentro de este juego. ¿Qué puede pasar? ¿Qué nos puede pasar? ¿Cómo podemos frenarlo? ¿Podemos teorizar un poquito sobre esto? Claro, estoy de acuerdo en que es muy difícil de predecir. Hay cosas, hay evidencias, indicios que no son del todo halagüeños. Parece que aunque yo no soy experto en esto, pero parece que los estudios demoscópicos indican que esta estrategia no les va mal a los partidos y a las fuerzas sociales que las fomentan. Por otro lado, también hay otro indicio malo, y es que de algún modo esto es una especie de rasgo estructural de nuestro tiempo, ¿no? El hecho de que el espacio público se estructure de esta manera polarizada, que las estructuras de mediación, como son los medios de comunicación, ¿no? Que de algún modo filtran, que tienen sus códigos deontológicos para tratar la información y la opinión, pues que estas mediaciones tradicionales estén siendo sustituidas por el acceso directo a opiniones no autorizadas en las redes, hace que esto, pues de algún modo no haya buenas condiciones para contrarrestarlo, por decir así, ¿no? ¿Qué es lo que necesitaríamos? Bueno, primero necesitamos conciencia. Lo que no podemos hacer es hacer como si no pasara nada. Seguir hablando de que democracias de liberación, de que estamos en un espacio público en el que todas las opiniones son válidas, son iguales. Bueno, tenemos que ser conscientes de que esto está en peligro y de que esto es fundamental para que haya democracia. O sea, si no existe un espacio público con estas características, por mucho que vayamos cada cierto tiempo a votar, en España cada muy poco tiempo últimamente, pues no hay democracia, ¿no? Entonces tenemos que vigilar eso. ¿Qué es lo que debería pasar? Pues deberían surgir agentes mediadores, ¿no? Gente que de algún modo encontrase la posibilidad de no buscar un rédito inmediato de esta lógica polarizada, ¿no? Y que estos agentes intermedios de algún modo operaran una manera de excepción que terminara resultando atractiva. Estos agentes intermedios, sé que todo el mundo estará pensando el centro, ¿no? Si estamos hablando de extremos, izquierda y derecha, pues tiene que ser un partido de centro. No se trata de eso, se trata de voces que faciliten el diálogo en un determinado momento, que posibiliten una medida constructiva
y que ofrezcan una ayuda cuando se necesita. Por ejemplo, creo que en España, que una de las cosas que nos pasan es que somos un país muy complejo, con una estructura estatal y de una organización muy compleja. En España, digamos, las fuerzas territoriales, que a veces son vistas como, bueno, algo negativo, porque fragmentan, etcétera, etcétera, creo que son una gran posibilidad, ¿no? El hecho de que se constituyan consensos descentralizando, por decir así, las decisiones, descentralizando un punto de vista demasiado madridocéntrico muchas veces, puede ser una posibilidad para, de algún modo, contrarrestar esas fuerzas que están muy, muy, muy focalizadas en los grandes centros de poder y fundamentalmente en Madrid, y que son las que, de algún modo, están construyendo esta radicalización, esta polarización, ¿no? Hablar, bueno, es imposible hablar de la situación, de lo que está ocurriendo, sin hablar de lo que ocurre ahora mismo en Estados Unidos. Claro. Bueno, allí sí que están viviendo también un problema que ya tenían de fondo. Es un problema que va dentro de Estados Unidos, el problema racial, pero que está dando lugar también a muchas más cosas, ¿no? Está saliendo ahora mismo muchas cosas a la luz. Estamos viendo también actos vandálicos. Se unen varios frentes dentro de todo esto. ¿Qué está pasando en Estados Unidos y qué cree que va a pasar? Claro, es trasladable y no es trasladable a la situación en Europa. Hay cosas que son trasladables. Digamos, el trumpismo es el fenómeno que caracteriza otras muchas de las cosas que estamos viviendo en Europa ahora y también en España. Y una de las características del trumpismo es, primero, esta especie de populismo en el cual un liderazgo extremo identifica a un enemigo interno y a un enemigo externo y le echa todas las culpas al otro, ¿no? En el caso del trumpismo, además, el enemigo es esa especie de establishment, ¿no? El poder. Fíjate que Trump es, en fin, una de las grandes figuras del poder financiero, pero el poder de Washington, los burócratas. En España se estaba creando un cierto odio al progresismo, ¿no? Los progres, los bien pensantes, que con sus ideas fáciles no están protegiendo a la gente de la base, ¿no? Y esta es la aliación peligrosa, que sí que puede, de algún modo, en algunos casos, se ha trasladado a Europa. El vínculo entre la élite y la base social más desfavorecida. Entonces, el hecho de que Trump contara con los votos de estados como Pensilvania, muy industriales, pues tiene este fundamento. Esto, por ejemplo, se ha trasladado muy bien a Europa, o incluso fue previo, ¿no? Con Marine Le Pen, ¿no? Marine Le Pen es una extrema derecha que en el sur de Francia tiene un discurso racista, pero en el norte está ganándose con un discurso del estado de bienestar, del estado de providencia que dicen allí, la idea de la protección a los trabajadores, está ganándose el apoyo de los viejos trabajadores, ¿no? Esto, por ejemplo, en España no está pasando. Quizás sea uno de los factores, y vinculo con la pregunta anterior, que todavía nos hacen tener una esperanza. La derecha y la ultraderecha no están abrazando un discurso proteccionista, como está haciendo en cierto modo Trump y como está haciendo Marine Le Pen. Todavía tienen un discurso muy de élites, muy neoliberal, muy de bajar los impuestos, muy de favorecer a un tanto por ciento escaso de la población. Si en España esto de algún modo tiene éxito, es porque en nuestro inconsciente colectivo todavía pues tienen importancia ciertas cosas, como bueno, pues el conflicto bélico, la dictadura, o por ejemplo el conflicto con ETA, ¿no? En España, de algún modo, ser demócrata, esto lo dice muy bien Santi Albarrico, es uno de los pocos países en el que ser demócrata no se identifica con ser antifascista. Y esto se debe porque muchas personas que venían del franquismo se identificaron con la democracia con el odio hacia ETA. Digamos, ser demócrata era odiar a ETA. Y para otros, de algún modo, era odiar a ETA, pero claro, también, digamos, ser antifranquista y ser antifascista. Entonces, esto es lo que está haciendo que en España se arraigue esta radicalización, pese a que la derecha no sea tan proteccionista como en Estados Unidos. Las protestas actuales, pues claro, tienen, como sabéis, un sesgo racial importante y quizás, no lo sé, es difícil de aventurar, pero puedan ser, de algún modo, la demostración, la explotación de que esa idea de que Trump y su facción política va a proteger a los más desfavorecidos no es verdad, ¿no? Ahora los desfavorecidos están adquiriendo de algún modo una apariencia racializada, ¿no? Son sujetos racializados. El reto sería que aquellos blancos pobres o proletarios, por decir así, o con trabajos desfavorecidos, se identifiquen con estas reclamaciones. Porque hasta ahora es el riesgo, estaba siendo una especie de lucha de los blancos pobres contra los negros pobres, ¿no? Entonces, de algún modo, estaba quebrando la solidaridad de los de abajo, por decirlo así. Entonces, este es el reto actual en Estados Unidos, ¿no? Si realmente se consigue esa conciencia
interracial basada pues en el daño, en la injusticia económica y social, en la falta de igualdad de oportunidades y no tanto solamente en esta identificación racial, ¿no? Si se consigue salir de ahí, entonces esto puede ir más allá en Estados Unidos. ¿Y puede cambiar el rumbo de las elecciones, lo que está ocurriendo ahora? Bueno, la verdad es que allí es tan complicado. Sabéis que el sistema electoral está además tan difícil, tan injusto en cierto modo, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo Hillary Clinton tuvo, no recuerdo la cifra, pero más de 1 millón de apoyos populares superior a Trump. Sí, puede ser. Lo que pasa es que, claro, el candidato finalmente que se impuso en el Partido Demócrata, Joe Biden, pues es un candidato de algún modo fácil de categorizar por parte de Trump, ¿no? Trump quiere ir contra el establishment de Washington, que ha desfavorecido a la América de la base y que ha puesto pues por delante otros intereses, y cuando Trump lo que quiere es hacer pues que America first, ¿no? América primero. Entonces, ese tipo de político contra el que se dirige Biden contra el que se dirige Trump es Biden. Entonces, claro, es verdad que Biden, sobre todo por haber estado vinculado a Obama, parece ser que tiene el favor del voto afroamericano en Estados Unidos. Pero resulta complejo, ¿no? Resulta complejo. No sé muy bien si quizás el apoyo más explícito a esas corrientes de base que están emergiendo en el Partido Demócrata, pues desde luego Sanders, Ocasio-Cortez, las nuevas diputadas jóvenes, mujeres racializadas, pues quizás habría permitido de algún modo desplazar más el voto, ¿no? Veremos con quién. Ya sabéis que en Estados Unidos es importante el ticket, ¿no? Con quién se asocia Biden en la vicepresidencia. Se está hablando de que quizás se lo proponga Elizabeth Warren, que era otra de las candidatas más a su izquierda, porque quizás así se consiga, bueno, pues separar a Biden de esa imagen del establishment de Washington, que de algún modo Trump ha sabido también identificar como su diana, ¿no? Así que bueno, esperemos que algo así pase, porque sería clave también, ¿no? Esta especie de que recuperáramos la alianza atlántica y que Europa no se quedase tan aislada entre dos mundos, el mundo de Asia, de China, una potencia emergente, y el de Estados Unidos, que vuelve a ir por su cuenta. La verdad que, bueno, todo esto llevándolo al plano internacional, volviendo a España, hablando sobre lo que nos está llegando, lo que volvemos a supuestamente tener, que es una nueva normalidad. Claro, no se parecerá nada a la normalidad que teníamos antes. Está mal llamada nueva normalidad. Bueno, es nueva, ¿no? Al fin y al cabo, pero no es normal. No es normal. A mí no me gusta, esto se ha dicho mucho, esta idea de nueva normalidad, porque yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Cuando uno está sano, no dice, me funciona normalmente el corazón, me funciona normalmente el estómago. Es cuando estamos enfermos, cuando reparamos en cuál es el funcionamiento normal del organismo, ¿no? Claro. De tal manera que, claro, es ahora que estamos enfermos, que estamos en crisis, cuando detectamos e identificamos cuál es la normalidad. Nosotros no podemos decir, estamos en la nueva normalidad si no estamos enfermos, ¿no? Entonces, bueno, esta nueva normalidad, claro, lo primero que hay que notar es que es una manera de hacernos entender o hacernos más bien consentir o aceptar con lo excepcional de ciertas medidas, ¿no? Esto va a ser lo normal, pero normalmente la normalidad se instaura de un modo inconsciente. Es como que un nuevo sentido común va llegando a través de transformaciones que son tácitas, que consentimos tácitamente, y que de repente pues entendemos que se han normalizado. Esto a veces pasa para bien y pasa para mal. Por ejemplo, con la anterior crisis, la de 2008-2011, la reforma laboral, a través de frases en principio inocentes como hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ahora toca apretarnos el cinturón. Esas frases hicieron que aceptásemos una nueva normalidad, que fue pues la de un mercado laboral más injusto, una legislación laboral que protegía menos a los trabajadores, ¿no? En lugar de culpar de algún modo a las grandes entidades financieras, de la responsabilidad de ciertos políticos, asumimos sin quererlo, sin darnos cuenta, la culpa, ¿no? Entonces la normalidad se construye a veces de un modo negativo a través de estos consentimientos tácitos. ¿Qué debemos, a mi juicio, los ciudadanos, las ciudadanas hacer ante el anuncio de esta nueva normalidad? Pues sencillamente estar muy vigilantes, estar muy atentos. ¿Por qué? Porque se nos pueden estar colando de nuevo también injusticias. A veces son necesarias, ¿no? Yo no soy de los que discute la necesidad de las medidas excepcionales. Son necesarias en esta circunstancia tan anómala. Pero tenemos que estar muy vigilantes a la hora de construir
activamente y participativamente esta nueva normalidad, porque podemos, si no, dejar pasar cosas que no nos gusten en absoluto, ¿no? De tal manera que, frente a la idea de que esta nueva normalidad es algo aséptico, es algo casi clínico, es algo médico, que tiene que ser así necesariamente, tenemos que estar atentos para quizás, además, entenderla como una oportunidad para construir algunas cosas que pueden ser mejores, ¿no? No sé, se me ocurren algunos ejemplos, quizás vosotros también podéis pensar en alguno, pero, por ejemplo, cuando hablamos de la nueva manera de reglamentar el espacio, ¿no? El espacio urbano, por ejemplo, pues hay cosas que son realmente negativas, que pueden conducir al aislamiento, al fin de cierto espacio público compartido. En cambio, hay otras que son positivas. Se está empezando a hablar de las ciudades de 15 minutos, en las que, para evitar la masificación de las personas, pues garanticemos que siempre haya todos los servicios públicos y privados en cercanía, de tal manera que se pueda ir en 15 minutos andando en bicicleta. Bueno, pues esta es una reforma urbana que se estaba proponiendo desde hace tiempo, desde un punto de vista de la sostenibilidad y de la ecología, que ahora mismo pues puede servir para impedir las aglomeraciones, impedir que de algún modo se generen las condiciones del contagio. Es decir, pensemos cómo hacer las cosas en lugar de aceptar de una manera absolutamente pasiva cuál va a ser la nueva normalidad. La nueva normalidad no tiene que ser de una sola manera, puede ser de muchas. Entonces estemos atentos, vigilantes y críticos para construirla activamente. Claro, tener un espíritu crítico que nos va a llevar también, pues eso, a buscar lo mejor, ¿no? Y aportar cada uno lo mejor. Y que nos sirva también, pues, hay gente que dice que sirve para reprimirnos. ¿Crees que eso ocurre de verdad? ¿Que de verdad el Estado quiere reprimirnos? No, yo creo que no. Yo creo que debemos celebrar. Claro, se han unido de algún modo esta especie de. Hay una derecha que en España no había estado tan presente, que es la derecha libertaria, ¿no? La derecha que dice que el Estado siempre es malo en cualquier momento. Y se puede, en cierto modo, incluso unir con cierta izquierda que también defiende esto. Yo creo que no. Yo creo que debemos celebrar que el Estado actúe precisamente para garantizar la igualdad en nuestras condiciones, en este caso de nuestras condiciones al acceso a la salud, ¿no? Lo que debemos ahora es intentar que eso se prolongue, ¿no? Hay cosas que hemos visto que están bien, o sea, realmente que el virus nos afecte a todos por igual, nos afecta a todos por igual también a enfermedades previas, nos afecta a todos por igual el cáncer, nos afecta a todos por igual otro tipo de enfermedades y sin embargo antes no teníamos igual acceso a un proceso de sanación o a los medios para poder sanar. Bueno, pues esto es algo que debemos celebrar, que el Estado haya, por decir así, garantizado esa igualdad de acceso a la salud. Yo no creo que esté reprimiendo. Yo lo que creo es que ahora tenemos que estar de algún modo atentos a co-construir esa nueva normatividad, esa nueva legalidad, pues entre todos. Y además creo que hay cosas que son importantes, ¿no? Se apela mucho a la responsabilidad civil y es verdad que todos somos responsables, pues oye, de ponernos la mascarilla, de estar atentos a lavarnos las manos, de respetar la distancia, pero hay cambios que requieren que primero sean cambios legales, que sean cambios normativos, que luego se interiorizan subjetivamente y no al revés. Y hay ejemplos que también nos quedan cortos, ¿no? Nos parecía muy raro no fumar en restaurantes o no fumar en bares hace unos años. Era algo natural, incluso algunos no fumadores lo aceptábamos como algo, bueno, pues que pasaba. Fue un cambio legal el que nos obligó a que eso no se podía hacer y al poco tiempo interiorizamos eso como, bueno, pues como algo absolutamente natural y ahora nos parecería rarísimo que en un autobús, que en un avión o que en un bar pequeño alguien encendiese un cigarrillo. De tal manera que a veces la legalidad, cuando se construye con la intención de generar también una pedagogía que la acompañe, pues puede construir sentido común, ¿no? De tal manera que yo creo que el Estado tiene ese papel nivelador, ese papel de garantizar la equidad, y no creo que en este momento se vean signos de represión, por más que como ciudadanos y como medios de comunicación tengamos que estar atentos a las arbitrariedades, que las hay y puede haberlas, pues en todo signo político, ¿no? En gobiernos de todo signo político. Pues muchísimas gracias, se nos agota el tiempo, la verdad que interesantísimo todo lo que estamos conversando. Gracias por estar con nosotros, Gonzalo Velasco, doctor en filosofía, profesor de la Universidad Camilo José Cela y analista político. Cuando queráis, solo un matiz, es la Universidad Carlos III de Madrid. Vaya. Pues mira, esto es el equipo de producción, pues nada. Gran error. Cambié
cambié recientemente y quizás en alguna zona en la web sigue figurando así. Vale, Pues, entonces no era un error tan grave si ha sido cuestión de tiempo. O sea, un error temporal, entonces. No es ningún problema. Ha sido un placer cuando vosotros queráis. Pues un abrazo. Hasta la próxima. Un saludo. Gracias. Adiós.